Nayib Bukele destrozó a diputadas corruptas y mentirosas. Recordemos cuando la oposición quiso engañar y manipular la información para la población, haciendo ver cosas que no son, creando historias para tratar de ensuciar al gobierno de Nayib Bukele y los que realmente sí trabajan por el bienestar de la población salvadoreña honrada. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Estas diputadas son más mentirosas y fueron desenmascaradas durante la sesión plenaria. Ambas diputadas trataron de manipular la información para engañar a la población, pero no les salió su jugada sucia. Esta sesión plenaria es de cuando aún estaba la exdiputada Marlene Funes, por algo ya no está en este nuevo periodo. Porque no representa a la mayoría de la población. En cambio la diputada Claudia Ortiz aún sigue dentro de la asamblea, por poquito y queda fuera. El punto es que, en esta sesión plenaria la diputada de Nuevas Ideas, Suezi Callejas puso en su lugar a las dipurratas y les cuestionó por qué mienten. Los únicos que nunca están a favor de la población son los partidos opositores al gobierno de Nayib Bukele y se valen de cualquier bajeza para hacer de las suyas. Sin embargo, allí están los verdaderos diputados que desenmascaran a los corruptos sin pensarlo dos veces. Ahora sin más rodeos, veamos. ¡Qué barbaridad! A todos nos conviene que el gobierno de nuestro país tenga estabilidad financiera, a todos. Pero es interesante que los gastos que se quieren recortar son los correspondientes al personal del Ministerio de Salud, poniendo un techo total al escalafón a aquellos profesionales de la salud que tienen salarios superiores a los $3,000. Yo también quiero estabilidad financiera para el Estado, pero a los médicos se les va a limitar el escalafón. La fracción legislativa de Vamos cree que El Salvador merece los mejores servidores públicos que den el mejor servicio al público, los más calificados y los que den los mejores resultados. Y también creemos en que es importante reconocer el valor del trabajo de sectores tan fundamentales como los trabajadores de la salud, médicos y no solamente médicos, también aquellos otros profesionales que apoyan esa labor tan importante, desde las áreas como radiología, laboratorio clínico, anestesia, el área de farmacia. Todos ellos también están inmersos en ese sistema de salud que les exige un sobreesfuerzo constantemente, pero que todos sabemos y la población lo ve, que no están las condiciones, ni la infraestructura, ni el equipo necesario para poder brindar ese sobreesfuerzo de la mejor manera. Este es un llamado a la coherencia. Sí, queremos estabilidad en las finanzas públicas, pero también veamos a dónde estamos poniendo las prioridades y a dónde estamos poniendo los costos de esas decisiones. El artículo 47 de nuestra Constitución da el derecho a los sindicalistas a tener fuero. Hemos conocido la semana pasada de una sindicalista que siempre ha denunciado los atropellos de los diferentes gobiernos, de los diferentes colores y de las diferentes administraciones, quien salió a denunciar que a pesar que hay dinero en el presupuesto, bueno, por lo menos en papel, hay dinero para pagar las nocturnidades, no se están pagando. Una vez termina la conferencia, trata de ingresar a su establecimiento de trabajo y ya no la dejan ingresar. Es que es fácil decirle al médico que ha pasado 8 años estudiando para ser médico general y que él se costeó el estudio. Galán a los que recibieron becas en los gobiernos de Arena, en los gobiernos del Frente. Y que ahí no dijeron le vamos a dar la beca a alguien pobre. Ahí dijeron véngase para acá y se fueron a preparar fuera del país. Y nos vienen a decir aquí que es para garantizar transparencia, porque algo así decía el dictamen. ¿De qué transparencia estamos hablando? ¿De qué conciencia estamos hablando? Sería más fácil y más honroso, y yo me sentiría orgullosa si hoy, de verdad,
pueblo salvadoreño, ese poder histórico que ustedes le dieron a un partido político, y yo me sumara para que se redujera el salario de los diputados, para que se eliminaran los viáticos por viaje de todo el funcionario público, pero no lo hacen. ¿Por qué somos tan hipócritas? En el pasado se cometieron errores con el sector salud de este país, errores que se han pagado caros. No es justo lo que están haciendo con los médicos, porque aquí se debe de hablar con la verdad. La Constitución, que muchos leguleyos sacan solo cuando les conviene. Una Constitución que escupen, pisotean y acribillan. Por lo tanto, no voy a comprometer a mi partido, pero sí a título personal, como diputada, voy a decir que no voy a acompañar este decreto, porque en ningún momento es un decreto que busque beneficio para nadie. Lo que ahora se está haciendo es, en otras palabras, quitando el escalafón. Sabemos que nuestro personal de salud se esfuerza constantemente por irse formando y estar siempre a la vanguardia de sus especialidades, de su formación académica y por supuesto para brindar servicio de calidad. Y no lo digo yo por el hecho de que soy oposición, que a lo mejor van a decir que estoy desinformando a la población como acostumbran decirlo. Pero bueno, ahora lo que se está pidiendo es que el escalafón se elimine. Lo que realmente está pasando y va a afectar de gran manera a la población de este gremio de salud es que estas personas que muchas veces se esforzaron para lograr ese pequeño aumento al final de cada año en sus salarios y que lo hacían de acuerdo a la formación académica que estos tenían y a las evaluaciones que estos recibían, ahora esto queda establecido con un techo, es decir, ya no va a haber posibilidad alguna que esos aumentos se den en cada año. ¿Se imaginan ustedes a las personas de saneamiento ambiental, a las enfermeras, a otros que están dentro del sistema de salud y que se van a mantener con esos salarios fijos, que seguramente el salario que tienen ahorita será con el que se van a jubilar posteriormente, cuando les corresponda, que se van a retirar de acuerdo a este nuevo decreto que están a punto de aprobar los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados? Entonces, ¿qué estamos hablando? De verdad queremos estimular, de verdad se le está agradeciendo, se le está haciendo sentir lo que por deber tiene el Estado con el sector salud, o se están haciendo las cosas como realmente les conviene y quieren también tronar el sistema de salud, que al final de cuentas quien lleva las peores consecuencias es la población. Hay una cuestión importante en esta reforma que ustedes están a punto de aprobar. Es decir, con esto se elimina todo el sistema de escalafón porque se suprime el corazón del escalafón por medio de borrar el artículo 12 de la correspondiente ley. ¿Y por qué digo esto? Porque en primer lugar se elimina el 3% de antigüedad que afecta la parte horizontal. Por ejemplo, los médicos en la misma plaza tendrán el mismo salario y un nuevo que, por ejemplo, tiene 6 meses de estar en esa función, llega con un salario igual o el doble que ese que tiene ya mucho tiempo de estar en esa plaza, por ejemplo. Otro aspecto importante, se elimina de la ley los porcentajes que se aplicarán por la evaluación de mérito, lo que les hacía mención hace un momento, que es del 5%, es decir, por el desempeño o por la formación que cada uno de estos médicos buscan con el ánimo de poder, repito, brindar un mejor servicio y por supuesto obtener mejores bonificaciones. Con esta nueva ley se está perdiendo eso y se está desmotivando al personal de salud a que se siga formando. Asimismo, se elimina la regla que el porcentaje que será aplicado en la suma de la antigüedad y la evaluación por mérito ya no se va a dar, es decir, va a haber un estancamiento. Pero el tema de afectar a todos los servidores de salud, eso para ustedes es prioridad y consideran que porque se afecte el presupuesto, entonces van a estancarle este beneficio a todos los doctores, las enfermeras y todo el personal de salud. Realmente es una medida equivocada. Qué lástima que lo estén haciendo con un sector tan afectado y que es
tan importante para nuestro país y que está tan mal atendido últimamente como otros sectores. Aquí la diputada que me antecedió acaba de decir, hablemos con la verdad, quitémonos los privilegios. Sin embargo, Lorena Peña tiene $270,000 que no sabe explicar de dónde sacó. ¡Qué barbaridad! Gran capacidad de ahorro de la señora, no lo vamos a negar. Eugenio Chicas tiene más de $100,000 que tampoco logra justificar de dónde sacó. ¡Qué barbaridad! Un actual diputado en este momento no logra justificar $1.12 millones que ganó en viáticos por viajes. Era bien viajero el señor. Hubo un año que duplicó su salario de la asamblea entre viáticos y salario. ¡Qué barbaridad! Además, sobresueldos, maletines, metida toda la familia. Entonces, yo no lo digo a título personal, yo soy diputada de la República, pero por el partido Nuevas Ideas. Yo sí lo digo. Ahora bien, vamos a hablar del punto en específico. Probablemente muchos de los salvadoreños no estábamos tan enterados de esto, pero el escalafón del Ministerio de Salud es el escalafón más alto que se paga en todo el gobierno de El Salvador. El escalafón es del 8%. Hay otros escalafones que son del 2%, del 3%, del 4%, del 5% y el más alto es el del Ministerio de Salud. Hubo otra diputada del Partido Arena que tomó la palabra en este punto y decía, van a quitar el escalafón. No es cierto, diputada, por favor, leamos el dictamen, son 4 artículos, no está complicado. Aquí queda claro que es una reforma. El escalafón se mantiene del 8% para los empleados de todo el Ministerio de Salud, a excepción de aquellos empleados que ya ganen más de $3,000, ¿sí? De $2,999.99 hacia abajo, esos empleados seguirán teniendo el aumento por el escalafón del 8%, que es el escalafón más alto que se paga en todo el gobierno de El Salvador. Y no lo digo con lástima, no lo digo que no duele porque se lo merecen, sino que lo digo simplemente como algo que es verdad, que sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad desde 1994 que se aprobó este escalafón. Sin embargo, veamos datos. Fíjense solamente, el ministro Alaví ayer estuvo presente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y dio algunos datos bien interesantes. Actualmente, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto total aprobado por esta asamblea a propuesta del gobierno de El Salvador de $1,180 millones para funcionamiento total. En una proyección pagando el escalafón tal y como se paga ahora, sin que tenga techo, porque es progresivo, o sea, crece al infinito, estamos hablando que a 2030, o sea, en 6 años y medio, el escalafón, solamente pago de salarios y escalafón, va a representar $907,838,000 de los Estados Unidos de América. De un presupuesto total de 1.180 millones, que por supuesto tenemos la meta de que siga creciendo. Sin embargo, la proyección va hacia la alza, nunca hacia abajo. Y vamos a ver otra verdad, que de hecho lo pueden ver también en
En la comisión de ayer, lo pueden ver perfectamente, hubo una lámina, y es que del total de empleados del Ministerio de Salud, solamente son 1.396 empleados los que ganan más de $3,000. Entonces, pueblo salvadoreño, haga usted sus matemáticas. Realmente, ¿a quiénes estaba beneficiando más el escalafón? Lo mismo pasaba en pensiones. Había pensiones VIP, solo eran 600 personas. De más de 200,000 pensionados, solo 600 personas tenían pensiones de más de $3,000. Entonces, ¿a quién realmente han estado beneficiando estas políticas? Porque solamente son 1.396 empleados. Es un poco menos del 4% de la cantidad total. O sea, el 96% de los empleados del Ministerio de Salud no ganan más de $3,000. Ups, no le salió bien la cuenta. Entonces, este 96% de empleados, o sea, usted señora enfermera, usted farmacista, usted laboratorista, usted médico residente, usted médico staff que acaba de empezar como staff, usted es el que sí va a seguir ganando, motoristas, administrativos, es un conglomerado de personas enormes y son miles y miles y miles de empleados. Son 34,000 empleados los que van a seguir teniendo su escalafón equivalente al 8%, porque la reforma tiene 4 puntos. Esta reforma, se lo voy a leer así detenidamente. 1. En la reforma se está realizando una actualización del nombre de la ley para que se llame Ley de Creación del Escalafón del Ministerio de Salud. 2. Se regula que los empleados y funcionarios públicos que gozarán el beneficio serán los que devenguen mensualmente un salario igual o menor a $3,000, o sea, el 96% del total de los empleados de todo el Ministerio de Salud. 3. Se reforma el inciso primero del artículo 12 de la actual ley, que sigue vigente porque solamente estamos haciendo una reforma a 4 artículos, respecto a los empleados y funcionarios que se beneficiarán del escalafón, que serán los que devengan un salario igual o menor a $3,000. No es cierto que estamos quitando el escalafón. Esto está grabado, lo están viendo, pueden ver la reforma. Este es el dictamen que se está estudiando en este momento. Pueden buscar incluso la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del día de ayer. Y pueden ver también las palabras del ministro, las intervenciones de todos los diputados, y pueden ver que en ningún momento se está retirando el escalafón. Al contrario, se está ordenando y se está poniendo un techo. Porque todos los demás empleados que gozan de escalafón tienen un techo. Este era el único escalafón que había quedado sin techo. Y todos los demás escalafones no solo tienen un techo, sino que son menores al 8%, y además todos los escalafones se dan con base a rendimiento. Dios sabe que yo vengo de una familia de médicos y que jamás me voy a atrever a ser injusta con tal profesión. Sin embargo, las mentiras tienen patas cortas y siempre se alcanzan. Entonces, acá, miren, si no quieren hablar de eficiencia, si no quieren hablar de ahorro, si no quieren hablar de nada, hablemos simplemente de una justicia.
en donde vamos a seguir beneficiando al 96% de los empleados, y no es que se le va a afectar. Simplemente hay un techo. Si usted ya pasó del techo y usted gana más de $3,000, no se le va a bajar el salario. Sino que si usted ya gana $7,000, $8,000, $9,000, $10,000, usted ya no va a tener incremento por escalafón del 8%. Díganme por favor en dónde, en qué parte estamos siendo malignos, injustos, infernales. Y fíjense cómo son. En 2001, Ana Vilma de Escobar, siendo directora del Seguro Social en la administración de Francisco Flores, su expresidente, le quitó el escalafón a todo el Seguro Social. Y ahí sí les pareció una medida buena, porque la votaron. Con la reforma, no solo simplemente se detiene ese incremento infinito al escalafón, al más grande escalafón que se paga en todo el gobierno, pero se mantiene el escalafón para el 96% de los empleados que ganan menos de $3,000 en el Ministerio de Salud. Si usted ya gana más de $3,000 y ya se le aprobó, ya tiene pagado su escalafón, porque desde enero de este año se lo tienen que haber puesto, entonces usted ya se mantiene con su salario, no le van a quitar nada, porque son derechos adquiridos y es algo que sabemos que no se pueden quitar. Entonces ya está. Pero tenemos derecho como país a regular esa carga exponencial del 8% del incremento, para que en un punto no tengamos que pagar más salarios de lo que tenemos en inversión. Y sí, estoy de acuerdo. Salud es una cartera crítica. Es como un barril sin fondo. Arreglamos maternidades, pero está mal oncología. Arreglamos oncología, pero está mal emergencia. Se compra una cosa, se compra la otra. Nunca da abasto. Tienen razón. Pero se recibió con más de 30 años completamente quebrado. Era un basurero. Literalmente un basurero. Entonces, ese cuchitril que nos entregaron como Sistema Nacional de Salud es lo que estamos arreglando ahora. Y no hemos terminado. Requiere la labor titánica de un montón de gente y de muchísimos millones más de dinero. Y el que quiera ahorrar en salud está bien equivocado, porque no hay manera. Se necesitan más hospitales, más médicos, más enfermeras, más laboratoristas, más personal de todo tipo. Pero sobre todo se necesita gente consciente de lo que está haciendo y de por qué está trabajando ahí. Porque aquí en El Salvador hay una ventaja. Y es que los médicos pueden trabajar en lo público y además también trabajar en lo privado. Y el punto acá es que no sea más la primera opción, que deje de ser ir a lo privado, aunque siempre va a estar ahí, sino poder tener el servicio público siempre. Pero no todo depende de los ministros, porque cada quien es responsable del trabajo que realiza. Vengo diciéndolo desde hace ratos. La corrupción no es solamente la joya de los funcionarios. La corrupción se da en todas las esferas y en todas las áreas. Depende de cada una de las personas. Dejar de ser corruptos y hacer bien su trabajo. Insisto, ¿de qué trata el dictamen que estamos estudiando y discutiendo? Primero que nada es solamente el cambio del nombre de la ley. Los demás artículos que no se tocan en esta ley siguen vigentes, por eso es una reforma. Segundo, se mantiene
el escalafón del 8% para el 96% de los empleados del Ministerio de Salud en su totalidad, que ganan menos de $3,000 de los Estados Unidos de América al día de hoy. Y esto se va a aplicar a partir de 2024. También para que quedemos claros. Y en cuanto a la aplicación, simplemente se está poniendo un techo. Y el techo es para aquellos funcionarios que ganen igual o más a $3,000 de los Estados Unidos de América. Así que por favor, pueblo salvadoreño, saque usted sus propias conclusiones y no se dejen engañar, porque para eso la información está. Gracias, presidente.